En medio de las colinas ondulantes de la región de Corse, al sur del corazón de Francia, descansa en silencio una joya del pasado, el castillo de Ted. Silencioso, olvidado y devastado por el tiempo. Sus piedras cubiertas de musgo parecen susurrar historias de siglos pasados, si tan solo alguien se detuviera a escucharlas. Pero durante más de 30 años, nadie lo hizo, hasta que llegaron ellos, Francis y Benoit, dos amigos de toda la vida unidos por la locura compartida de soñar en grande. Ninguno era arquitecto, ninguno tenía experiencia en construcción, pero ambos vieron lo que pocos verían: una posibilidad. ¿Te atreverías a comprar un castillo en ruinas sin saber nada de restauración? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú. Cuando supieron que esta enorme estructura histórica estaba en venta por apenas $170,000, pensaron que podría ser un bonito hogar privado. Pero al caminar por sus pasillos caídos y atravesar habitaciones abiertas al cielo, comprendieron una verdad brutal. Esto no sería una casa. Sería un desafío monumental, y así nació una idea aún más descabellada: transformar el castillo en un hotel de 4 estrellas. La decisión fue inmediata y sin vuelta atrás. Vendieron sus pertenencias, firmaron préstamos personales y sin red de seguridad, se lanzaron al vacío. El primer día fue desconcertante. El castillo estaba casi al borde del colapso. El techo se caía a pedazos, las paredes se tambaleaban. No había electricidad ni agua, y sin embargo, en esa desolación, ellos solo veían oportunidad, como quien ve arte en un lienzo roto. El castillo tenía historia. Durante la Primera Guerra Mundial fue hospital de campaña. En la Segunda Guerra, un colegio. A lo largo de los siglos fue refugio, bastión y testigo de incontables vidas. ¿Qué secretos crees que esconde un lugar así? Compártelo en los comentarios. Pero la historia había dejado cicatrices. Muebles rotos y escombros cubrían los pisos. En algunas zonas, la humedad había podrido la madera hasta volverla polvo. En otras, la piedra se deshacía con el tacto. Un lugar romántico para mirar, pero imposible para habitar. Aún, sin embargo, cada grieta les hablaba, y ellos escuchaban. Decidieron comenzar por lo básico: la demolición interior. Solo que había un pequeño detalle: nunca antes habían manejado una herramienta profesional. Así que aprendieron a base de ensayo, error y mucho polvo. Francis venía del mundo del agua, Benoit de los negocios. Ninguno sabía lo que estaba haciendo, pero eso no los detuvo. ¿Alguna vez has comenzado algo sin tener idea de cómo hacerlo? ¿Te lanzaste de lleno? Queremos saber tu historia. Cuando llegaron los primeros profesionales, la dimensión del proyecto se volvió clara. La capilla, uno de los sectores más inestables, debía ser demolida con precisión quirúrgica. Un movimiento en falso y toda la estructura podría caer encima de las máquinas. Fue uno de los momentos más tensos hasta entonces, pero lo lograron. Cada paso parecía más imposible que el anterior. El presupuesto inicial, $2 millones de dólares, se desbordaba. Las tormentas invernales hacían el trabajo casi imposible. Y luego llegó la pandemia, como si el universo mismo pusiera a prueba su voluntad. Pero algo maravilloso ocurrió. Personas de más de 20 países, conmovidas por su historia, comenzaron a invertir en el proyecto. Se convirtieron en copropietarios simbólicos. La comunidad creció. Lo que comenzó como un sueño privado, ahora era una causa global. Mientras tanto, comenzaron a trabajar en el techo, uno de los elementos más cruciales. El retiro de las tejas reveló vigas podridas, madera destruida por el paso del tiempo. Algunas partes debían ser reemplazadas completamente. Se llamaron especialistas, se trajeron materiales nuevos y se reforzó la estructura. El castillo empezaba poco a poco a respirar. La fachada, que cubre más de 1,000 metros cuadrados, también fue objeto de atención urgente. El clima la había castigado sin piedad. Usaron martillos neumáticos para retirar el mortero antiguo y permitir que el nuevo se adhiriera de forma duradera. Cada golpe era un paso hacia el renacimiento. ¿Te imaginas cuánto esfuerzo se necesita para devolverle la vida a un gigante dormido?
Pero aún faltaba mucho. Esto era solo el principio de una travesía épica, de una reconstrucción que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también su fe. ¿Te está gustando esta historia? Dale like al video y suscríbete a Curiosidades sin Límites para seguir acompañándonos en esta increíble aventura de transformación. Tu apoyo hace toda la diferencia. Con la capilla ya demolida y el eco de las primeras máquinas aún resonando en los pasillos vacíos, Francis y Benoit se enfrentan ahora a una nueva dimensión del reto: el techo del castillo. A simple vista, un montón de tejas antiguas, pero bajo cada una de ellas, el pasado acechaba. Primero, las desmontaron con manos casi irreverentes. Algunas parecían no haber sido tocadas desde hacía más de un siglo. La madera que encontraron debajo estaba en un estado alarmante. Vigas torcidas, partes completamente podridas y un olor a humedad que se había instalado como huésped permanente. En esos momentos, ¿alguna vez te has encontrado con un problema mucho más grande de lo que imaginabas? Cuéntanos en los comentarios cómo lo resolviste. Los especialistas llegaron. La empresa Bonnet, reconocida por sus trabajos en estructuras patrimoniales, se encargó de reforzar la armadura del tejado, una tarea de ingeniería minuciosa. No se trataba solo de poner un nuevo techo, sino de salvar el alma del castillo. Las vigas viejas fueron reemplazadas con madera tratada, cuidadosamente cortada para adaptarse a las curvas originales del edificio. Cada clavo, cada unión, cada apoyo fue puesto como si se tratara de una operación a corazón abierto. Mientras tanto, en la fachada, el tiempo no había sido menos cruel. El castillo parecía haber estado bajo un bombardeo silencioso durante años. La lluvia, el viento y la nieve habían deshecho el mortero entre las piedras, permitiendo que la humedad entrara lentamente y causara estragos invisibles. Con martillos y cinceles comenzaron a retirar lo dañado. Un trabajo agotador que exigía precisión de relojero y fuerza de obrero. ¿Sabías que las construcciones medievales como esta fueron diseñadas para respirar? No se trata solo de estética, sino de física y sabiduría ancestral. Al permitir que el aire circule entre sus muros, evitan la acumulación de humedad, que puede destruir más que una tormenta. La humedad había dejado cicatrices profundas. Algunos muros estaban casi huecos,
Para reforzar la fachada, los trabajadores usaron una mezcla especial de cal caliente, una técnica tradicional usada desde hace siglos para restaurar edificios históricos. Esta mezcla no solo es resistente, sino que se adapta al ritmo del castillo, permitiendo que las paredes respiren y se mantengan firmes. Pero no todo era piedra y madera. Mientras avanzaban con el exterior, los interiores comenzaban a revelar sus propios desafíos. El castillo, en sus años de abandono, había sido invadido por ocupas y curiosos. Muebles destrozados, colchones viejos, graffiti, una especie de museo del abandono. Cada rincón escondía una sorpresa desagradable. Había que limpiar, desinfectar y reconstruir. En medio de este caos, algo comenzó a emerger, una visión clara del futuro. La planta baja se transformaría en el corazón del hotel. Allí estarían el vestíbulo, la recepción y un gran salón para seminarios. En los pisos superiores, habitaciones amplias, luminosas y 2 suites de lujo en la torre principal. ¿Te imaginas dormir en una torre medieval restaurada con todas las comodidades modernas? ¿Te gustaría pasar una noche allí? Dinos en los comentarios, pero no había tiempo para imaginar, había que actuar. Una roca gigantesca enterrada bajo el edificio principal bloqueaba el progreso. No había forma de sacarla a mano. Con una excavadora y mucho cuidado, la ataron con correas especiales y centímetro a centímetro la removieron. Fue como sacar un diente infectado sin romper la mandíbula. Con cada obstáculo superado, la confianza crecía. Francis ya manejaba excavadoras con cierta soltura. Benoit había aprendido a leer planos como un arquitecto. No eran expertos, pero tampoco eran novatos ya. Se estaban convirtiendo en constructores de su propio destino. El siguiente paso fue preparar el terreno para una de las columnas maestras que sostendría el segundo piso. Primero, se vertió grava para nivelar el suelo. Luego, se colocaron tubos, mallas de acero y una capa plástica para evitar la humedad. Finalmente, se vertió el concreto, una losa que no solo sostenía el peso físico del edificio, sino el peso simbólico de todo lo que habían logrado hasta ahora. Y justo cuando parecía que el trabajo empezaba a fluir, el invierno llegó, con fuerza. El castillo cubierto de nieve parecía sacado de una postal, pero bajo esa belleza blanca, el frío se colaba en las piedras, congelaba herramientas y entumecía las manos. Aún así, no se detuvieron. El invierno se instaló como un huésped no invitado. La nieve cubría los andamios, el viento silbaba entre los muros agrietados y el hielo formaba pequeñas trampas en cada rincón. Pero dentro del castillo, donde el aliento se veía al hablar y las manos trabajaban con guantes gruesos, la obra no se detenía.
Había llegado el momento de reforzar la estructura interna del edificio principal, un trabajo milimétrico, casi quirúrgico, porque antes de construir habitaciones, salones o suites, era necesario asegurarse de que todo aquello resistiría el paso del tiempo. Otra vez, en la parte trasera del castillo, los cimientos estaban inestables. Había zonas que habían colapsado por completo. Allí, los albañiles de la empresa Freemasonry Raya tomaron el mando. Su misión era levantar muros nuevos sin destruir los antiguos, una danza entre lo viejo y lo nuevo, entre la historia y la ingeniería moderna. ¿Qué parte del castillo te parecería más difícil de restaurar? ¿La torre? ¿El tejado? ¿Los cimientos? Dinos en los comentarios tu opinión. Uno de los desafíos más complejos fue la pared que conectaba las dos torres principales. Tras la demolición de la antigua capilla, esa sección quedó inestable, peligrosa. Si se caía, arrastraría parte del Château Concert. Así que, con concreto y vigas transversales, los expertos comenzaron a reforzarla desde la parte superior, dejando la base abierta para conectar en el futuro el nuevo restaurante. Mientras los albañiles trabajaban sin descanso, Benoit operaba una pequeña excavadora, retirando la última roca que bloqueaba el acceso al área del seminario. Fue una lucha paciente, de ensayo y error, pero al final lo logró. Era otra pequeña victoria, una más para la colección de aprendizajes diarios. A medida que los cimientos tomaban forma, se vertió concreto para crear las columnas de soporte del primer piso. La precisión era vital. Cualquier desnivel en este punto pondría en riesgo toda la estructura. Luego, una capa de grava seguida por la instalación de tuberías y una malla de acero para reforzar la losa. Finalmente, el concreto fluyó como lava espesa, cubriendo el suelo con una promesa sólida. ¿Sabías que una losa de concreto como esta puede tardar hasta 3 semanas en secar completamente antes de retirar los soportes? En este caso, el equipo esperó pacientemente, porque aquí cada detalle importa. En el exterior, la nieve seguía cayendo. El paisaje era digno de un cuento, pero los desafíos seguían. Había que rellenar las juntas entre las piedras con mortero de cal caliente. Esta técnica ancestral no solo es resistente, sino que permite a los muros respirar, evitando acumulaciones de humedad que a largo plazo podrían destruirlos desde dentro. Mientras tanto, en el taller improvisado, Francis y Benoit trabajaban en algo nuevo. Las varillas de acero que darían forma a la viga maestra del primer piso. Esta pieza, crucial, sostendría el peso del futuro salón de seminarios justo encima. Era como forjar la columna vertebral de un gigante dormido. Con ayuda de encofrados y columnas de soporte, prepararon el escenario para la gran losa del primer piso. 120 metros cuadrados de concreto, 60 toneladas de peso. No había margen para errores. Cuando llegó el día, todo fue meticulosamente orquestado. El camión hormigonera, los obreros, los niveles, las reglas, todo se movía como una sinfonía de construcción. En solo mediodía, el concreto fue vertido, pero ese mediodía fue precedido por días enteros de preparación. Porque aquí, lo invisible, la base, la alineación, el soporte, es tan importante como lo visible. Pasaron 48 horas antes de que alguien se atreviera a pisar la losa, y aún así, hubo que esperar 21 días más para quitar los soportes. Solo entonces pudieron respirar tranquilos. Una vez seco, llegó la hora de inspeccionar. Se buscaron grietas, irregularidades, imperfecciones. Nada se dejaba al azar. Y mientras algunos revisaban el concreto, otros recibían con alegría un nuevo cargamento. Las primeras ventanas, fabricadas con madera local, proveniente de un aserradero, a apenas 15 kilómetros de distancia, estas ventanas eran el símbolo de una restauración responsable. Cada unidad pesaba unos 75 kilos y colocarlas fue una tarea de fuerza y coordinación. Pero verlas finalmente instaladas fue como poner ojos al castillo. ¿Te gusta ver cómo cada rincón del castillo cobra vida? Entonces no olvides darle like y suscribirte a Curiosidades sin Límites para seguir esta fascinante transformación. Tu apoyo nos impulsa a seguir contando estas historias.
En lo alto del castillo, una de las torres permanecía en silencio. Su silueta destacaba contra el cielo gris del invierno como un centinela que, aunque debilitado, se negaba a caer. La estructura parecía sólida, pero el techo no. Y ahí comenzaría el próximo gran reto. La empresa encargada de la restauración del tejado de la torre se declaró en bancarrota sin previo aviso. Un golpe inesperado que dejó a Francis y Benoit en una situación crítica. Contratar otra compañía significaba retrasos y no podían permitírselo, así que tomaron una decisión arriesgada. Lo harían ellos mismos. ¿Te atreverías a asumir una tarea tan técnica y peligrosa por tu cuenta? Queremos saber en los comentarios si alguna vez enfrentaste algo así. Recurrieron a dos amigos, Daniel y Fabián, con experiencia en techado. Juntos formaron un equipo improvisado. El primer paso fue quitar las viejas tejas de pizarra, una a una. Algunas salieron fácilmente, otras parecían haberse fusionado con la madera. El trabajo era físico, delicado y peligroso. Estaban a varios metros de altura, en pleno invierno, sin margen de error. Una vez despejado el techo, colocaron vigas verticales siguiendo la curvatura original de la torre. Luego, listones horizontales. Se trataba de reconstruir una cuadrícula de madera capaz de soportar el peso de cientos de nuevas tejas. No se trataba solo de reconstruir, sino de preservar el alma del castillo. Cada teja fue cortada a medida con tijeras para pizarra, una herramienta antigua para un trabajo moderno. El resultado fue una cubierta resistente, bella y fiel al diseño original. Un pequeño milagro arquitectónico, hecho por amateurs con el corazón de artesanos. Con la torre protegida se podía avanzar con otra misión crítica: la restauración de su aguja. El remate cónico de la segunda torre había resistido el paso del tiempo, pero apenas. Su estructura estaba tan deteriorada que corría el riesgo de colapsar si se intentaba repararla en el aire. Entonces tomaron una decisión aún más audaz: desmontarla por completo. Una grúa fue traída al sitio. Todo el equipo se movilizó. Fue como preparar una operación de rescate quirúrgico. Quitaron primero las piezas de zinc, luego añadieron soportes de madera para reforzar los puntos débiles. Finalmente, aseguraron la estructura con correas de acero. El momento de levantarla llegó. El operador de la grúa se movía con una precisión milimétrica. Un error y la aguja caería al suelo, convirtiéndose en escombros irreparables. Los nervios estaban al límite. Benoit, desde el andamio, daba instrucciones exactas por radio. Francis, abajo, observaba cada movimiento, el corazón en la garganta, centímetro a centímetro. La aguja fue descendiendo hasta tocar tierra firme. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el lugar. Lo habían logrado. Uno de los momentos más tensos del proyecto terminaba en éxito. ¿Te imaginas la tensión de tener en tus manos una pieza histórica de más de un siglo, sabiendo que un solo error puede destruirla para siempre? Ya en tierra, la restauración fue mucho más sencilla. Con acceso completo, pudieron reforzar el esqueleto, reemplazar partes corroídas y volver a instalar cada lámina de zinc con extrema precisión. E incluso recuperaron el remate decorativo, un pequeño adorno con forma de cruz que también funciona como pararrayos. Detalles que pueden parecer menores, pero que definen el carácter del lugar. Mientras tanto, en el interior del castillo se sentía el impacto de otro enemigo invisible: la pandemia. El COVID-19 golpeó fuerte. Proveedores cerraron, los envíos se retrasaron y el acceso a financiamiento se volvió casi imposible. El hotel, que debía abrir en 2021, tuvo que posponer su lanzamiento. Pero en medio de la crisis surgió una oportunidad inesperada. Francis y Benoit, sin otra opción, empezaron a asumir más tareas por sí mismos. Instalaciones, encofrados, acabados. Lo que antes delegaban, ahora lo hacían con sus propias manos. Y eso, además de ahorrar costos, les dio algo invaluable: control total sobre su obra. Finalmente, llegó el momento de devolver la aguja a su lugar. La grúa regresó. El proceso fue tan meticuloso como el desmontaje. Todos sabían que un error ahora sería aún más costoso. El objeto restaurado debía ascender sin tocar andamios, sin tensar correas, sin fallos. Y así lo hicieron. La aguja
Subió lentamente, volvió a su base y se asentó con una suavidad casi mágica, como si el castillo la hubiera estado esperando todo este tiempo. Con la aguja de la torre en su lugar, imponente contra el cielo francés, parecía que el castillo se había sacudido siglos de abandono, pero más allá de sus muros ya fortalecidos, quedaba lo más difícil: insuflarle vida por dentro. Francis y Benoit se enfocaron ahora en lo invisible. El alma del castillo no eran solo sus torres o sus piedras antiguas, sino los espacios donde la gente viviría, dormiría, compartiría historias, y para lograr eso tenían que enfrentarse a un nuevo enemigo: el interior destruido. Primero, el situando entre el suelo. La losa del primer piso estaba lista, pero no así las maderas superiores. Querían reutilizar las vigas originales, hasta que una inspección más detallada reveló la cruda verdad: estaban completamente podridas. No había salvación. Había que quitarlas todas. Te costaría desprenderte de una parte original de un edificio histórico si supieras que no. ¿Puede salvarse? Cuéntanos en los comentarios cómo enfrentarías ese dilema. Mientras se retiraban las viejas vigas, comenzaron los preparativos para construir el segundo piso. Ya no se trataba de salvar el pasado, sino de construir el futuro. Las estructuras de madera nuevas debían colocarse con precisión quirúrgica, respetando la curvatura de los techos y los ángulos originales del edificio. En paralelo, el ascensor empezaba a tomar forma. En un castillo del siglo XIX, instalar un elevador no es simplemente cuestión de cavar un hueco. El espacio debía reforzarse desde el subsuelo hasta la azotea. Cada metro requería cálculo, precisión y fe. Cuando el primer nivel del ascensor se instaló, hubo una pausa. No para descansar, sino para observar, para respirar, para darse cuenta de lo lejos que habían llegado. La jornada siguiente trajo consigo una tradición inesperada. Tras verter la última losa que conectaba los pisos del edificio del seminario, el equipo lanzó una moneda hacia atrás dentro del cemento fresco, un gesto de buena suerte, y luego celebraron con una cena sencilla pero merecida: pan, vino y la sensación de que por fin las cosas empezaban a alinearse. Pero fuera de los muros, una nueva batalla los esperaba: reconstruir el muro de piedra del parque. 40 metros de largo, levantados casi piedra por piedra, como lo habrían hecho los antiguos canteros del castillo. Usaron niveles, cuerdas, reglas y paciencia, mucha paciencia. Porque un muro no solo se alza con fuerza, sino con respeto por el terreno que pisa.
¿Alguna vez construiste algo desde cero con tus manos? ¿Sentiste esa mezcla de cansancio y orgullo al verlo tomar forma? Este muro no era decorativo, era parte del alma del parque y devolvérselo era como restaurar un latido antiguo. Cada piedra se colocó para encajar con la siguiente. Cada línea fue medida para reflejar la ligera inclinación original del terreno. No era solo precisión, era poesía. Pero el parque no estaba completo sin su entrada, así que se propusieron reconstruir el arco original, un arco segmentado, de los que se ven en castillos y puentes centenarios, un diseño tan antiguo como funcional. Su curva reparte el peso de forma perfecta entre las piedras. Con una estructura de madera como guía, fueron colocando una a una las piedras del arco, hasta llegar a la clave, esa pieza central que mantiene todo unido. Y entonces llegó el momento más delicado: quitar el soporte. Como un mago que revela su truco, el arco se sostuvo, firme, majestuoso, vivo. A su alrededor, todo comenzaba a renacer. El parque tenía caminos, el muro estaba de pie y el castillo volvía a ser refugio, no de guerra, sino de esperanza. En la parte posterior se delinearon los primeros trazos del futuro jardín francés. Cuidadosamente planificado, este espacio reflejaría equilibrio y simetría, caminos rectos, flores dispuestas en patrones, setos perfectamente recortados. Un jardín no solo como adorno, sino como homenaje al espíritu del lugar. Por último, colocaron una insignia de madera con el nombre del castillo, tallada a mano, simple pero solemne, un símbolo de pertenencia, una declaración silenciosa. Este lugar vuelve a tener nombre, vuelve a tener historia y vuelve a tener futuro. Mientras los jardines tomaban forma y el parque recuperaba su dignidad, en lo alto del castillo, en la torre más antigua y majestuosa, se gestaba algo especial, un espacio reservado, íntimo, lleno de historia y ambición, la suite más exclusiva del hotel. Esta suite no sería simplemente un dormitorio lujoso, sería un homenaje a la historia, una mezcla perfecta entre lo medieval y lo moderno, entre lo rústico y lo refinado. Francis y Benoit lo sabían, y por eso cada decisión que tomaban aquí era casi ceremonial. Pero antes de decorar, había que asegurar. El primer piso de la torre estaba en condiciones precarias. Las vigas no soportarían el peso de una nueva losa, así que hubo que instalar soportes provisionales en el suelo inferior, apuntalando cada rincón como si se tratara de una cirugía. De columna, el concreto fluyó por última vez en esta sección, formando la losa que sostendría el piso superior de la suite. Y esta vez, los nervios estaban a flor de piel.
La presión no era solo técnica, era simbólica. Esta losa significaba el paso final para convertir el castillo en hogar. Una vez seco, se empezó a preparar el segundo nivel. Esta suite tendría 2 pisos, conectados por la escalera original de la torre, una reliquia rescatada de entre los escombros. Había sido limpiada, reforzada y ahora volvería a llevar pasos, no de soldados, sino de huéspedes. ¿Dormirías en una suite construida dentro de una torre medieval? ¿Te atrae la historia o prefieres el lujo moderno? Cuéntanos tu estilo ideal de habitación en los comentarios. El segundo nivel de la suite ofrecería vistas privilegiadas del parque. Allí habría una sala de estar acogedora, con ventanas restauradas y materiales nobles. Los perfiles de acero empezaron a levantarse, dibujando los espacios interiores como líneas invisibles en el aire. Luego llegaron las placas de yeso reciclado, sostenibles y ligeras. Cada pared era colocada con precisión. Se usaron niveles láser para garantizar que todo estuviera perfectamente alineado. En un castillo del siglo XIX, donde nada es completamente recto, lograr simetría es un arte. Después vino la etapa más sensible, el aislamiento. Inyectaron celulosa biosourcée, un material ecológico hecho de papel reciclado. Este componente no solo ofrecía aislamiento térmico, sino también acústico. La idea era clara: cada habitación debía ser un santuario. Silencio, paz, refugio. Luego, se colocaron paneles de lana de roca, capa tras capa, reforzando aún más la estructura. Con el techo ya cerrado, las formas de la suite empezaban a sentirse reales. No más un plano o un sueño. Era tangible y hermoso. Mientras tanto, en los pisos inferiores se trabajaba con igual intensidad. Se empezaron a raspar las paredes internas con martillos automáticos, quitando capas de pintura vieja y yeso suelto, hasta dejar al descubierto la piedra original. No era una tarea decorativa, era una forma de devolverle dignidad a esos muros. En medio del polvo, un hallazgo inesperado detuvo la obra por un instante. Una piedra con una cruz roja tallada. Una cruz templaria, auténtica, oculta tras un muro derrumbado de la antigua capilla. ¿Sabías que los caballeros templarios dejaron marcas en los edificios que financiaban o protegían? ¿Crees que este castillo tuvo alguna conexión secreta con ellos? Deja tu teoría en los comentarios. La piedra fue limpiada y analizada. Su origen podría remontarse al siglo XII, aunque no se podía probar con certeza que los templarios vivieron allí. Su presencia simbólica era innegable. Francis y Benoit decidieron integrarla en el diseño de la suite, no como una simple decoración, sino como una reliquia, un mensaje del pasado incrustado en el corazón del presente. Para mejorar el acceso a la suite, tuvieron que demoler parte del muro original de la torre y construir una nueva puerta, una entrada más amplia, más funcional. El hueco fue cuidadosamente tallado en la piedra y luego reforzado. Esta nueva apertura conectaría la suite con el edificio contiguo, permitiendo el acceso al bar y a otras habitaciones. Era más que una puerta, era un puente entre épocas. Fuera, la nieve cubría el suelo como una alfombra blanca, pero dentro, la suite respiraba. Por primera vez en décadas, ese espacio olvidado estaba listo para renacer. ¿Te imaginas quedarte una noche en esta suite histórica? Dale like y suscríbete a Curiosidades Sin Límites si te emociona ver cómo el pasado cobra vida piedra a piedra.
Después de 5 largos inviernos, la restauración del castillo estaba en su etapa más simbólica. Ya no se trataba de salvar ruinas ni de estabilizar torres. Ahora, el desafío era otro: crear desde cero. Porque por primera vez desde que comenzó la obra, Francis y Benoit podían diseñar algo completamente nuevo. Algo que nunca antes había existido entre esas paredes. Y ese algo era el restaurante. El espacio elegido para levantarlo no podía ser más simbólico. El mismo lugar donde alguna vez estuvo la capilla. Un sitio cargado de historia, silencio y espiritualidad. Ahora se transformaría en el corazón social del Hotel. Allí no habría rezos, sino risas, conversaciones y aromas deliciosos. Comenzaron con la base. El esqueleto de madera de la estructura fue instalado pieza por pieza. A la derecha, el comedor. Amplio, luminoso, con capacidad para más de 150 comensales. A la izquierda, la cocina. Un centro de operaciones de alta tecnología que muy pronto estaría lleno de vida. ¿Alguna vez has soñado con construir un espacio desde cero? ¿Una cafetería, un taller, un rincón personal? Cuéntanos tu sueño en los comentarios. Pero hacer un restaurante dentro de un castillo no es tarea sencilla. Las líneas modernas debían convivir con la arquitectura histórica. Los materiales debían dialogar con las piedras centenarias. No podía parecer un injerto, sino una evolución. Mientras tanto, las placas de yeso para los muros interiores llegaban en camiones. El equipo, ya más experimentado que nunca, las instalaba con precisión. En paralelo, en el exterior, largas lamas de madera se alineaban sobre la fachada, dándole un toque contemporáneo y cálido al mismo tiempo. El equilibrio entre el ayer y el hoy era casi perfecto. En el tejado, los carpinteros enfrentaban un nuevo desafío: ocultar el sistema de ventilación sin afectar la estética. Diseñaron una estructura a medida, robusta pero elegante, para esconder el pesado equipo. Luego, con grúas, izaron las unidades y las colocaron con cuidado absoluto. Adentro, el ritmo era frenético. Ya no se trataba de reconstrucción lenta y reflexiva. Ahora, el reloj corría. Solo quedaban 3 meses para la inauguración del restaurante. Cada paso debía ser milimétrico. Cada día contaba. La cocina recibió su pieza más importante: una unidad de cocción eléctrica de última generación, especialmente encargada en París. Pesada como un coche, hermosa como una joya industrial. Fue movida con precisión quirúrgica hasta su ubicación final. Allí sería el motor que impulsaría cada plato. ¿Qué plato típico francés crees que servirían en este restaurante de castillo? ¿Escargots? ¿Coq au vin? ¿Un croissant con mantequilla artesanal? Déjalo en los comentarios. El bar también cobró vida. Su estructura de madera fue instalada con un cuidado extremo. Luego, una encimera de mármol blanco, suave al tacto, coronó el diseño. Sobria, elegante, atemporal. Un lugar donde el vino se serviría con historia. Las sillas del restaurante llegaron una tarde fría. Eran sencillas pero cómodas, de líneas limpias. Cada una fue colocada como si se tratara de una pieza de ajedrez. Y con eso, el comedor comenzó a parecer real. Afuera, el paisaje también se transformaba. Las máquinas extendieron grava para unir la terraza con el nuevo espacio pavimentado. Francis y Benoit eligieron un material especial: Herbali, un asfalto poroso, ecológico, que permite filtrar el agua de lluvia. Así, además de práctico, protegía el terreno natural del castillo. Y aunque los detalles finales se acumulaban, nadie paraba. Se aplicaban láminas adhesivas en los cristales, se instalaban estanterías en el centro del bar, se revisaban enchufes, luces, interruptores. Todo debía estar perfecto. En las cocinas, los chefs hacían las primeras pruebas. Encendían hornos, hervían agua, medían temperaturas. Era un laboratorio y todos sabían que la apertura estaba cerca, muy cerca. Había algo en el aire, como electricidad contenida. El equipo entero, desde los obreros hasta el personal del restaurante, sentía que estaban a punto de cruzar una línea invisible. Del sueño a la realidad.
5 años después de haber comprado un castillo en ruinas, dos amigos que no sabían nada de construcción estaban a punto de abrir un hotel de 4 estrellas. Las habitaciones estaban casi listas, los jardines reverdecían y el restaurante acababa de recibir a sus primeros comensales. Pero aún quedaban detalles, pequeños sí, pero esenciales, porque la diferencia entre un lugar cualquiera y un lugar inolvidable está en los detalles. En el interior, el ritmo no aflojaba. Francis y Benoit supervisaban cada centímetro. Las instalaciones eléctricas, los sistemas de climatización, la ventilación. Todo debía ser discreto, funcional y estar perfectamente escondido entre paredes, suelos y techos. Cientos de metros de cableado recorrían el castillo como venas invisibles. ¿Eres de los que se fijan en los detalles cuando visitas un hotel? ¿Qué te hace sentir que un lugar fue pensado para ti? Déjalo en los comentarios. Mientras en los pasillos se pasaban los últimos tubos de ventilación, los suelos eran nivelados con una mezcla especial de cemento autonivelante, una sustancia que se extiende sola, eliminando imperfecciones y creando una superficie perfectamente lisa. Después, paneles de aislamiento térmico hechos de fibra de madera fueron colocados, capa por capa. Finalmente, el suelo definitivo, parquet en las habitaciones, baldosas grandes como cuadros en los baños. Cada baldosa fue colocada con precisión, pegadas con mortero en franjas perfectas, separadas por cuñas de nivelación. Una vez secas, se rellenaron con lechada para sellar juntas. El resultado era un piso cálido, elegante, acogedor. Pero el verdadero carácter de un hotel no está solo en sus suelos ni en sus techos. Está en el baño, en el espejo que refleja tu primera mañana allí, en la grifería que parece una escultura, en los colores que te rodean. Por eso, cada baño fue tratado como una pequeña obra de arte. Se eligieron azulejos de gran formato con textura de papel tapiz. Eran delicados, hermosos y extremadamente difíciles de colocar. Se necesitaron ventosas especiales y múltiples manos para que cada pieza encajara sin error. Cuando terminaron, las paredes no eran solo paredes, eran lienzos. ¿Prefieres baños? ¿Minimalistas o llenos de personalidad? ¿Modernos o clásicos? Comparte tu estilo ideal. Mientras tanto, las paredes del resto del castillo cobraban vida. Se pintaron en tonos suaves, verdes pálidos, azules tranquilos, blancos cálidos, colores elegidos no al azar sino con intención. Todo buscaba transmitir calma. En la planta alta, el parquet fue instalado con cuidado absoluto. Cada listón de madera fue encajado como un rompecabezas. La calidez de la madera contrastaba con la nobleza de la piedra, creando una armonía inesperada. Era un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, entre el ayer y el hoy. En el taller improvisado, Francis y Benoit aprendían a enyesar de la mano de Dylan, un especialista local. Allí, frente a muros centenarios, practicaban la distancia exacta entre la llana y la pared, el movimiento suave, la presión justa. Como todo lo que habían hecho, lo aprendieron haciendo y ya no eran los mismos. Dejó de ser un proyecto, se había convertido en una vocación, una identidad, y en ese proceso ellos también se habían reconstruido. Finalmente llegó el momento de terminar la terraza, un espacio diseñado para admirar el paisaje, compartir un vino, mirar el atardecer. Se colocaron placas cerámicas sobre rieles metálicos ajustables. Debajo, bandas de goma acústicas para absorber sonido y vibraciones. El sistema era moderno, silencioso y resistente al hielo. La entrada principal también fue renovada. Vidrio en todos los lados para dejar entrar la luz y enmarcar el castillo como un tesoro. Y dentro, la recepción, un espacio cálido, luminoso, que daba la bienvenida como un abrazo. El ascensor estaba en funcionamiento. Y cuando Francis y Benoit subieron en él por primera vez, en silencio, entendieron que el castillo ya no era un proyecto, era un hogar. Al llegar al primer piso, las puertas se abrieron revelando pasillos perfectamente iluminados. Habitaciones amuebladas, cortinas que se movían suavemente con la brisa. Todo listo. Los primeros huéspedes estaban por llegar. Así, en el mismo lugar donde alguna vez se escuchó el eco de las ruinas, ahora se oían pasos suaves, copas entrechocando, risas contenidas. El castillo vivía otra vez. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros al contarla, dale like, suscríbete a Curiosidades sin Límites y comparte este video con alguien que necesite inspiración.
porque los sueños imposibles solo lo son hasta que alguien los construye.